Nosotros y vamos a platicar a continuación con Felipe León López. Él es analista político, gestor de riesgos de gobernabilidad, director de análisis de Escipión Consultores. Muchas gracias, Felipe, por esos minutos con Dimensión 360 con nuestro auditorio. Y bueno, pues ya hemos puesto varios ejemplos sobre la mesa de lo que se ha venido prohibiendo por parte de las autoridades. Lo último, bueno, pues la ley antichatarra, que fue este año, aunque previamente pues ya se habían colocado por allí algunas etiquetas en los productos como para hacer conciencia del exceso de azúcares, del exceso de sodio, en fin, para elegir mucho más sano, por decirlo de algún modo. Pero también ha sido los corridos tumbados, también han sido, bueno, otras medidas que se han tomado por parte de las autoridades. Y esto realmente va a inhibir el consumo, esto realmente va a provocar una sociedad más sana, una sociedad menos violenta, una sociedad con menos niveles de diabetes, de colesterol, que eso también fue uno de los argumentos con el tema de los alimentos. ¿O va a ocurrir algo que ocurrió hace muchos años cuando fue la prohibición del alcohol, que generó pues que creciera el mercado negro, que creciera la clandestinidad, que creciera también mucho de esto? ¿Qué opinas? Sí, bueno, el tema, buenas tardes, ante todo, bueno, el tema de las prohibiciones siempre ha sido un tema candente dentro de la sociedad y es un tema principalmente de carácter moral que algunas autoridades o jefes de gobierno consideran que la prohibición es la mejor medida para evitar abusos en el ejercicio de las libertades, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es la reciente polémica por la prohibición de narcocorridos y creen que con ello pues, la población que consume esta música pues, va a dejar de escucharla o se van a tener que refugiar en lugares clandestinos. Me recordó mucho en aquella época después de Avándaro, cuando se prohibió las tocadas de rock y de que se tocaran la música de rock, y los grupos, los jóvenes tenían que acudir siempre a los que llamaban los hoyos punkis o las bodegas donde se tocaba, podía escuchar a música de rock. Y bueno, después de tantos años, al final el rock mexicano regresó con más fuerza en los años 80, después de tener casi una década de prohibición. Lo mismo pasa con los narcocorridos. Ahora que estoy viendo, por ejemplo, al cantante Peso Pluma, pues Peso Pluma y Karim León son dos de los cantantes estigmatizados dentro de esta ola censuradora, y resulta que en los rankings de Billboard y los rankings de las redes sociales, de pues, las cuentas que ellos tienen como influencers, pues son los dos mexicanos mejor colocados entre los 20 de todo el mundo. Es decir, millones de personas siguen escuchándolos y los van a seguir escuchando, ¿no? La prohibición siempre es un tema candente, también en carácter moral y carácter político. No se olviden la polémica que provocó el señor Abascal cuando era secretario de Gobernación y que manejó un oficio como titular de Gobernación prohibiendo la lectura de una novela de Carlos Fuentes porque era demasiado erótica y que lo habían exigido como lectura en una escuela de sus hijas, ¿no? Y así ha pasado en la historia de nuestro país. El tema, por ejemplo, de la prohibición del asunto de la comida chatarra, pues es un tema también de corresponsabilidad entre la industria de productos de esta naturaleza y también las autoridades de salud, que no se han enfocado a dar campañas reales de educación, ¿no? De educación en términos de alimentación, de qué comer, qué no comer, y sobre todo en promover pues la proliferación de alimentos sanos, que ellos puedan impulsarlos como Secretaría de Estado, tanto salud como la Zagarpa, que tienen que hacer estos mecanismos para que la población pueda elegir entre comer bien y y elegir libremente si quiere seguir contaminando su cuerpo. Lo mismo ocurre con el tema de las bebidas gaseosas, que pues ellas forman parte de la dieta del mexicano, y sin embargo se mantiene una campaña durísima para que se inhiba el consumo, porque bueno, sí provoca diabetes, provoca daños renales, etcétera, pero la población termina por consumiéndolas, ¿no? Y las campañas de los diseñadores de marketing pues, son muy abusados o muy inteligentes y hacen estrategias que terminan rompiendo con las prohibiciones que hacen desde
desde un escritorio, ¿no? Muchas veces no salen de ahí. Y lo mismo ha pasado con el tema de la televisión, que pues la televisión, los medios electrónicos que quieren también prohibir ciertos canales. Hay una categorización de A, AA, AAA, y pidiendo la prohibición de transmisión de ciertas películas en ciertos horarios, etcétera. Pero pues al final, ahora con las redes digitales, pues es muy complicado que el Estado se encargue de regular la prohibición de todos estos productos mediáticos que siguen circulando, e incluso ya lo que era, por ejemplo, esas películas que eran de carácter erótico, o las películas de ficheras que eran de donde se vulgarizaba el sexo, pues ya se pueden acceder a otro tipo de productos mucho más duros, mucho más lesivos para la moral, que digamos que es el tema, y que es imposible pues contenerlos, ¿no? Entonces, el tema de la prohibición pues es un tema que solamente tiene éxito en algún tipo de regímenes que son cerrados, que son duros, que son autoritarios, y en los regímenes de libertad pues siempre terminan siendo pues fracasos absolutos, porque no permiten la autorregulación y la autoasignación de la que la propia sociedad elija cómo consumir ese tipo de productos. Exactamente, la posibilidad del tema de las libertades, que es a lo que pues, todas y todos tenemos estos derechos. No estoy hablando de libertinaje, sino de las libertades, justamente, y que tú tocabas un tema bien importante cuando hacías referencia a lo de la música, ¿no? A lo de los corridos, que a pesar de que se prohibió, que incluso algunos estados prohibieron la presentación de muchos artistas, de muchos grupos, incluso algunos fueron sometidos a procesos legales. En contraste, bueno, pues a través de las plataformas su popularidad aumentó, el número de seguidores y personas que los escuchan aumentó. Es decir, con esto no se presentaron la evidencia de cómo una prohibición puede convertirse en un resultado positivo. No sé si hasta ahora se ha presentado, por ejemplo, Felipe, los resultados de haber colocado estas etiquetas negras que van en los productos de exceso de sodio, exceso de azúcares, y que realmente se tenga como resultado gente que menos la consume, gente que está menos enferma, gente que menos toma esa elección, ¿no? Que al final sí lo dejaron como elección, sí lo dejaron como nosotros nada más te decimos que esto te hace daño, pero puedes seguirlo consumiendo, pero en realidad no sabemos si realmente está funcionando el tema de la etiqueta o no, y creo que eso también ha sido uno de los grandes errores de los gobernantes. Sí, porque finalmente, bueno, ya han salido algunos resultados de la agencia Mexcom o Conmex, que es la que se encarga de regular la industria de alimentos procesados y condimentados. Entonces, y realmente los niveles de consumo se mantienen igual, incluso el de bebidas gaseosas ha aumentado, ¿no? La producción, por ejemplo, de una marca de gaseosa, de cola, pues es la más popular del mundo, pero los creativos mexicanos le dieron la vuelta con otro tipo de motivaciones que no tienen nada que ver con la bebida, sino de motivaciones tanto de gustos musicales, o de cuestiones amorosas, o de frases ocurrentes, o de nombres de las personas, y terminó dándole la vuelta al tema de la prohibición de que hace la autoridad. Lo que pasa es que mientras en otros países la construcción de políticas públicas de carácter alimentario se hacen de manera conjunta entre todos los sectores, en nuestro país pues imperó la imposición, ¿no? Que fue lo que pasó en la Secretaría de Salud anterior, y una agenda personal del secretario de Salud, del subsecretario de Salud, pues fue lo que provocó que se hiciera la prohibición, pero realmente el consumo de estos productos se mantiene igual. Incluso yo hablo de las gaseosas, pero también el tema de los productos de frituras, pues también han subido su consumo, y han subido el consumo del azúcar, y han subido el consumo de los picantes, de los endulcorantes, con las famosas micheladas que hacen de sabores, de colores. Y bueno, ahí viene una serie de paradigmas que dicen, bueno, entre más prohíbes, pues más consumes. Entonces el efecto es boomerang, porque no se planifica correctamente, se hace el diagnóstico correcto, y por lo tanto el mecanismo, la metodología
que utilizan con la prohibición, pues no funciona. Por otro lado, pues hay que decir que sí, la etiqueta sí debe servir y creo que es una medida que debe mantenerse el hecho de que diga qué cantidad de sodio, qué cantidad de azúcares son los que tiene cada uno de los productos que consumimos para que cada persona, de la manera individual, de acuerdo con la información que tenga, pues sea capaz y sea autónoma para decidir qué consumir y qué no consumir, ¿no? Así que es la libre elección de cada uno, ¿no? Exactamente, la libre elección. Y ahora cuando escuchamos el tema de los impuestos, ya no solamente son las etiquetas y decirte que esto es malo, sino también ponerle estos impuestos, incluido el tema de los videojuegos, Felipe, y que también, bueno, pues hace preguntarse si realmente es el imponerle, que sea más costoso para las personas, realmente sí tiene que ver con un tema de salud, sí tiene que ver con una medida de políticas públicas o con una medida recaudatoria. Bueno, el pretexto creo que es pues es un buen pretexto para cargar una morosidad sobre un gravamen sobre este tipo de productos, ¿no? Pero ello no va a impedir que se mantenga el consumo, como tampoco ha pasado con el tabaco, ¿no? El tabaco empezaron con la prohibición, el alertismo, el que se pusieran etiquetas, incluso en algunas cajas de cigarrillos colocaron símbolos de veneno, ¿no? Una calavera simbolizando que era venenoso, pero el consumo se mantiene. Y el problema es que han aumentado los productos por ejemplo, las cigarreras mexicanas, el tabaco mexicano, le han cargado una serie de impuestos y de estigmatizaciones, y sin embargo, esta importación clandestina, el contrabando de tabaco que viene de Asia, pues esas famosas pipas de esos productos que están proliferando, que son más dañinas, ¿no? Y que no sabemos realmente si es tabaco, qué cosa es, o si es hashish, o es químico puro. Ese contrabando de tabaco y de cigarros y pues sí, se sigue entrando a nuestro país y es muy barato. Entonces va uno caminando en la calle, en los accesos del metro, y venden las cajas de cigarro piratas, ¿no? O de contrabando, y son más dañinas y la población los consume porque es barato. Entonces lo único que provocan es que van a proliferar. De pronto vamos a ver marcas de refrescos de soda pues pirateadas, ¿no? Como ya ocurrió, de hecho, ¿no? Ya por ahí en el estado de Puebla y en la alcaldía de Iztapalapa localizaron algunas bodegas de marcas de bebidas gaseosas que ya eran pirateadas, no eran las auténticas y realmente elaboradas en condiciones antihigiénicas, ¿no? Entonces la autoridad tiene que ser más astuta en ese sentido y realmente, si quiere diseñar políticas de Estado, que las diseñe, pero no sobre un escritorio, no sobre un club de gente que no conoce la realidad, sino realmente salir a la calle y que realmente vea que hagan sus estudios antropológicos, como hacen todos los gobiernos que diseñan políticas profesionales, para saber cómo va a reaccionar la población y no se tenga un efecto boomerang que al final termina generando más daños de lo que ellos esperan. Exacto. Al de la salud y al de la economía, ¿no? Las consecuencias. Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros y platicar sobre este tema aquí en Dimensión 360. Con mucho gusto. Buenas tardes.